Bienvenidos de nuevo a su canal predilecto de dramas turcos. Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy tenemos un chisme que está más caliente que un simit recién salido del horno. Como ya saben por el título, vamos a diseccionar el bombazo que ha sacudido las redes. Hande lo ocultó, Kerem descubre el secreto en su casa. Agárrense fuerte porque esta montaña rusa emocional está a punto de empezar. Vamos a desmenuzar cada detalle de esas notas que Kerem encontró, a analizar el pasado de Hande y por supuesto, a especular sobre el futuro incierto de nuestra pareja favorita. Pero antes de que nos perdamos en este laberinto de secretos y mentiras, les pido ese favorcito que ya se saben de memoria. Si son nuevos en el canal, bienvenidos al club de los adictos a los dramas turcos. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán el chisme más jugoso, los análisis más profundos y las teorías más alocadas sobre sus series favoritas. Y por supuesto, un like al vídeo siempre es un empujoncito para seguir trayéndoles contenido que les encante. Ahora sí, con su permiso, vamos a sumergirnos en este pozo de drama. Bien, vamos a la escena del crimen, o mejor dicho, a la escena del engaño. Hande y Kerem, la pareja de ensueño, el epítome del amor turco moderno. Él, un hombre que lo tiene todo, éxito profesional, una mente brillante y un carisma arrollador. Ella, una mujer que deslumbra con su belleza, su talento y una carrera que va viento en popa. A simple vista, parecen sacados de un cuento de hadas. Pero como ya sabemos, la perfección es una ilusión que se desvanece al primer soplido de la verdad. Y detrás de esa fachada de felicidad conyugal se esconde un secreto que Hande ha mantenido bajo 7 llaves. Un secreto que por azares del destino y una buena dosis de curiosidad, Kerem está a punto de desenterrar en el mismísimo santuario de Hande, su casa. Todo empieza como una tarde cualquiera. Kerem llega a casa de Hande después de una jornada extenuante. Están planeando una cena íntima, una velada romántica para escapar del torbellino de sus agitadas vidas públicas. Hande, como siempre, lo recibe con una sonrisa radiante y un abrazo cálido. Pero Kerem, con su instinto agudo, percibe algo fuera de lugar. Hay una tensión palpable, una nerviosidad contenida que no encaja con la personalidad usualmente serena de Hande. Intenta minimizarlo atribuyéndolo al cansancio o a las preocupaciones laborales. Pero la semilla de la duda ya ha sido sembrada en su mente. Mientras Hande se encuentra en la cocina, orquestando la cena que promete ser un bálsamo para sus almas, Kerem decide explorar el territorio de Hande. No es una costumbre suya, pero hoy una fuerza invisible lo impulsa a adentrarse en los rincones más privados de su amada. Comienza su recorrido por el salón, examinando con detalle la decoración, las fotos familiares que adornan las paredes, los libros que reposan en la estantería. Nada que revele una anomalía. Luego se aventura hacia el estudio de Hande, una habitación que siempre permanece cerrada con llave y donde ella invierte la mayor parte de su tiempo en proyectos creativos. La puerta, misteriosamente, está entreabierta. Kerem, con una mezcla de timidez y excitación, espía a través de la rendija y constata que Hande no está presente. Decide cruzar el umbral. El estudio es un universo de creatividad desbordante, repleto de libros, documentos dispersos y proyectos a medio desarrollar. Un escritorio imponente domina la habitación, flanqueado por una computadora y una colección de cuadernos. Kerem experimenta un leve remordimiento por invadir la privacidad de Hande, pero la curiosidad lo domina por completo. Empieza a hojear los cuadernos, buscando una pista que justifique el comportamiento extraño de Hande. Encuentra bocetos de diseños vanguardistas, anotaciones sobre guiones cinematográficos, ideas innovadoras para proyectos futuros. Nada que despierte su suspicacia. Hasta que, como si estuviera predestinado, su mano se topa con un cuaderno oculto bajo una pila de libros. Lo abre con cautela y se enfrenta a un descubrimiento que lo deja sin aliento. Son notas manuscritas, plasmadas con una caligrafía inconfundible, la de Hande. La primera nota, escrita con trazo tembloroso, reza: «No puedo seguir cargando con este peso. La culpa me carcome por dentro». Kerem siente un escalofrío que le recorre la espina dorsal. ¿Qué secreto tan oscuro esconde Hande? ¿Que la atormenta hasta el punto de consumirla? Continúa leyendo con el corazón latiendo a 1000 por hora. La segunda nota arroja luz sobre el misterio: «Lo que sucedió hace 5 años, me persigue como una sombra. Temo que Kerem lo descubra y nuestro mundo se desmorone». 5 años. Una fecha crucial.
Kerem recuerda que hace 5 años, Ande se vio envuelta en un proyecto sumamente controversial que la llevó a aislarse de su familia y amigos durante un periodo prolongado. Siempre asumió que se debía a la presión laboral, pero ahora sospecha que existe una verdad más siniestra detrás de esa etapa. La tercera nota es la detonante, la que sacude los cimientos de su relación. Él cree que soy perfecta, pero la realidad es que cometí un error imperdonable. Un error que podría destruir su vida. Un error imperdonable. ¿Qué clase de error podría ser tan devastador? Kerem empieza a sentir un pánico paralizante. ¿Acaso Ande le ha estado mintiendo desde el principio? ¿Su relación se basa en una mentira construida sobre arenas movedizas? Continúa desentrañando las notas, cada una más reveladora que la anterior. Descubre que Ande hace 5 años tuvo una aventura extramatrimonial con un hombre casado. Un hombre poderoso e influyente que le brindó un impulso meteórico a su carrera. Inicialmente creyó que era amor verdadero, pero pronto se dio cuenta de que era una simple marioneta en sus manos. Se arrepiente profundamente de sus actos y vive con el temor constante de que ese hombre reaparezca en su vida y exponga su secreto. Kerem está devastado, hecho pedazos. No puede asimilar lo que está leyendo. La mujer que ama con locura, la mujer en la que deposita toda su confianza, le ha ocultado un secreto sórdido y doloroso. Se siente traicionado, herido en lo más profundo de su ser y sumido en una confusión abrumadora. No sabe cómo reaccionar. ¿Debería confrontar a Ande y exigir una explicación detallada? ¿Debería hacer la vista gorda y seguir adelante como si nada hubiera pasado? ¿Debería romper con ella de manera fulminante y desaparecer de su vida para siempre? Mientras Kerem se debate en este torbellino de emociones, Ande entra en el estudio. Al ver a Kerem con el cuaderno en la mano, se congela en el acto. Su rostro pierde color y sus ojos se inundan de lágrimas. Sabe que ha sido descubierta, que su castillo de mentiras se ha derrumbado. Kerem y yo. Intenta articular Ande con la voz quebrada por la angustia. Kerem la interrumpe con un gesto. No digas nada, le dice con la voz cargada de dolor. Lo he leído todo. Sé lo que pasó hace 5 años. Ande se derrumba por completo y se entrega a un llanto desgarrador. Le confiesa a Kerem toda la verdad, sin omitir ni un solo detalle. Le relata cómo se enamoró perdidamente de ese hombre, cómo se arrepintió amargamente de sus acciones y cómo ha vivido atormentada por el miedo a que su pasado la alcance. Kerem la escucha en silencio con la mirada fija en un punto indeterminado. Intenta procesar toda la información que está recibiendo. Le resulta difícil comprender cómo Ande pudo haberle ocultado algo tan trascendental. Pero al mismo tiempo siente una profunda compasión por ella. Se da cuenta de que ha estado cargando con una carga emocional inmensa durante años. Cuando Ande termina su confesión, un silencio sepulcral invade la habitación. Kerem no encuentra las palabras. No sabe si es capaz de perdonar la traición de Ande. No sabe si podrá volver a confiar en ella. Necesito tiempo para pensar, le dice a Ande con la voz apagada. Necesito tiempo para asimilar todo esto. Se da la vuelta y abandona el estudio, dejando a Ande sumida en la soledad y la desesperación. La gran interrogante que flota en el aire es, ¿será Kerem capaz de perdonar a Ande? ¿Podrá superar la traición y reconstruir su relación? ¿O este secreto marcará el punto final de su historia de amor? Eso, mis queridos chismosos, lo averiguaremos en los próximos capítulos de este culebrón turco. Y ahí lo tienen, un resumen detallado de este episodio cargado de drama. ¡Qué revelación explosiva! ¿Quién se esperaba este giro inesperado? Yo sinceramente estoy en estado de shock. Pero como es costumbre, los dramas turcos nos mantienen al borde del asiento. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté grabándolo. No olviden dejar sus comentarios abajo compartiendo sus opiniones sobre este dramón. ¿Creen que Ande merece el perdón de Kerem? ¿O piensan que su relación está condenada al fracaso? Quiero conocer sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal es un espacio para ustedes. Aquí compartimos nuestra pasión por los dramas turcos y nos encanta intercambiar teorías, análisis y chismes jugosos. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.
Besos y abrazos. Chao, chao. Ah, y no se olviden de preparar las palomitas porque lo que viene es fuego puro. Hasta la próxima, chismosos.